Muy bien. Les invito entonces a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 1. El gran escritor y pensador C.S. Lewis propuso conocido trilema sobre la persona de Jesucristo. Él habló de 3 posibilidades acerca de Cristo. Él dijo: Cristo fue un mentiroso, o estaba loco, o era Dios. Él habló de 3 posibilidades porque Jesús planteó cosas, hizo afirmaciones que nos obligan a definir una de estas 3 cosas, ni siquiera 2. Solo una de estas 3 categorías son verdad. Él dijo loco en el sentido que Jesús no era Dios, pero él creía que lo era. O un mentiroso, porque él decía ser Dios y él sabía muy bien que no lo era. O la tercera alternativa, Jesús era verdaderamente Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? El testimonio de las Escrituras es que Jesucristo es Dios. Si Él es Dios, entonces, conforme al pensamiento de Lewis, todos deberíamos adorarle y rendirnos ante Él. Él es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Esa fue su misión. Pero deberíamos hacernos ciertas preguntas. Como cristiano, creo que todos ya pasamos por esas preguntas. No viene mal y demás volver a esas preguntas básicas. Y también si alguien nos está visitando en esta tarde y no ha tomado en serio el cristianismo, simplemente el cristianismo ha sido un tema periférico en su vida, por este mundo, en esta vida. Pero quiero decirte que el cristianismo debe ser central en tus pensamientos, porque, como dije antes, si Jesús es quien dijo ser, es Dios, entonces le debemos toda nuestra vida rendida a Él. Entonces la pregunta es, ¿realmente Jesucristo manifestó las credenciales que se necesitan para convencernos? ¿Son convincentes sus palabras, sus obras, su vida? Y absolutamente la respuesta es sí. Y es lo que movió a Mateo a escribir este evangelio. Este extenso libro llamado el Evangelio según Mateo. Creemos que Dios movió a este escritor, Mateo, a escribir este libro que es básicamente la palabra de Dios. Así es la Biblia. Si no te has puesto a pensar acerca de la Biblia es la palabra de Dios en palabras de hombres. Y lo aclaro porque muchas personas dicen, ese es un libro escrito por hombres. ¿Y es verdad? Este libro fue escrito por hombres movidos por Dios y el producto es la palabra de Dios, pero escrita en el idioma, en el lenguaje de los hombres. Entonces, el objetivo del escritor era dejar claramente escrito para sus contemporáneos judíos y no judíos, obviamente, pero su mundo era, sus colegas, sus paisanos eran judíos en el primer siglo. Él quiso escribir a ellos acerca de Jesucristo, que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, por los antiguos profetas. ¿Bien? Él escribe para enseñar el Evangelio. El Evangelio no solo es para predicarlo, es para enseñarlo, es para creerlo, es para deleitarnos en el Evangelio. Observen capítulo 1, versículo 1, por favor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
cuando uno comienza a leer el Nuevo Testamento y lee el primer versículo del Nuevo Testamento, que es este, uno comienza a pensar, estos nombres yo los leí antes. ¿Dónde leí acerca de David y de Abraham? ¿Dónde leíste de Abraham? ¿En qué libro? Por primera vez en Génesis. Y de David en los libros históricos. Así que Mateo está conectando todo el Antiguo Testamento con Jesucristo, porque Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que habla el Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo que el Antiguo Testamento habla de él. Entonces comienza desde el principio dando pruebas de la identidad de Jesús como el Mesías divino, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Debía cumplir un montón de profecías y requisitos, pero aquí Mateo comienza por los dos más importantes. El primer gran requisito es que Jesucristo tenía que ser descendiente de David y el segundo es de Abraham o al revés, no importa. Jesucristo, el Mesías, cumplió los dos. Nació de la familia de Israel, la familia mesiánica. Cuando decimos familia mesiánica es porque Dios prometió que de Abraham nacería el Mesías. Y cuando decimos familia mesiánica es porque Dios le dijo a David que de su familia, de su descendencia, nacería el Rey, libertador y Mesías. Así que Jesús cumplió las profecías porque Él era el verdadero Cristo, no era un impostor. Y esa era la versión popular que estaba combatiendo Mateo. Mateo estaba combatiendo la mentira de que Jesucristo fue un impostor, que dijo que iba a resucitar, pero finalmente murió en una cruz romana, una cruz maldita, fue sepultado y sus amigos robaron su cuerpo y lo ocultaron y comenzó esta versión de que él había resucitado. Bueno, Jesús realmente resucitó de los muertos y es lo que él va a probar al final de este libro, y que sus amigos, más allá de tener el heroísmo de abordar a los soldados romanos, robar el cuerpo, no eran ni siquiera valientes, estaban todos atemorizados porque si mataron a su maestro ahora venían por ellos. Nada más lejos de la verdad. Así que de este asunto se está ocupando Mateo, demostrar que Jesús es el Cristo. Así que si tenés algún amigo judío, algún hebreo sincero que honestamente tiene interés en saber si Jesucristo es el Mesías, le deberías aconsejar leer este evangelio. Pero este evangelio fue escrito para todos. Versículo 18, extraemos el título del sermón. En esta tarde, dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Bueno, de eso se trata este culto navideño, ¿no? Tal como lo dijo Pablo, queremos hablar del nacimiento de Jesucristo, que fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen. Hay una versión que dice antes de que se consumase el matrimonio, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, no solo es hijo de David y de Abraham, es decir, descendiente de David y Abraham, ahora Mateo quiere explicar realmente y quiere demostrar que Jesucristo es hijo de Dios. Es hijo de Dios y lo explica de esta forma. El nacimiento de Jesucristo fue así. Así fue. Y observen, desde el versículo 2 en adelante, por 15 veces aparece la palabra engendró, 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 engendró. Dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Ya estamos corriendo por los capítulos de Génesis. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara a Fares, y comenzamos a avanzar por las Escrituras
Y todas estas personas fueron engendradas normalmente, vivieron y murieron. Cuando llega al versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Notaron un cambio en la narración? Todo venía normal, todo venía natural, hasta que llega el nacimiento de Cristo y explica, si los antepasados nacieron normalmente, Jesús no. Mateo está explicando que él nació de María, pero no de José. Entonces la pregunta es, ¿quién fue el padre? Cualquier lector diría, ¿y entonces quién fue el padre? Bueno, es precisamente lo que va a desarrollar a partir del versículo 18. Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. José, marido de María, de la cual nació Jesús. Es decir, José es dejado intencionalmente por el autor de lado, no tuvo ninguna intervención en la concepción de Jesús. Mateo explica que el nacimiento de Jesucristo fue sobrenatural. En este mundo, este asunto, que es una verdad fundamental del cristianismo, es un motivo de burla. Yo tengo un problema en mi celular, que no lo he podido resolver, no me lo han podido resolver. Recibo blasfemias en mensajes de texto y la mayoría tienen que ver con Jesús y con su nacimiento y he llamado a la compañía diciéndoles que por favor no quiero, y dice no se puede, y no me dan una solución. Pero esta verdad genera una burla, una risotada que parece que su origen es en el mismo epicentro del infierno. Porque si hay una verdad que ha sido atacada por los seculares, los liberales, los racionales, ha sido la concepción virginal de María. Yo tenía un vecino que siempre se burlaba de este asunto. Y se burlaba casi como tratándome de involucrarme en su risa y de sacarme una sonrisa, pero este asunto no es para reírse. Este asunto es una de las verdades centrales del cristianismo. Lo que está explicando Mateo es que Jesucristo no fue en un sentido como nosotros. Sí fue como nosotros porque nació humano, pero no fue como nosotros porque Él era Dios. Y María era virgen. Leemos la explicación que el ángel le hace a José. Observen un poquito más adelante. Mateo explica lo que sucedió con José. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, estando José en esta crisis, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La Biblia no es un libro de magia, Harry Potter, donde de Génesis a Apocalipsis todo es milagros, animales hablando, personas volando, todos asuntos así esotéricos y misteriosos. No lo es. La Biblia es un libro donde cuando ocurre un milagro, el lector sabe que está ocurriendo un milagro. Y el escritor intencionalmente desarrolla ese evento acreditándole a Dios la intervención de ese milagro. Lo que vemos aquí no es algo que ha sucedido, cosas como que en la Biblia se relatan siempre. Son eventos milagrosos. A veces pasaron cientos de años en la Biblia para que se lograra un milagro de parte de Dios. Aquí es un milagro. Y José, que lo dice la Escritura, era un creyente, lo cree. José estaba pensando en dejarla a ella porque pensó, lógicamente, que
su novia estaba embarazada y que le había engañado, su novia esposa. Bueno, María no lo había engañado, ella era virgen. Aquí hay un asunto que históricamente ha causado mucha confusión. Según la doctrina católica romana, si usted viene del catolicismo, créame de todo mi corazón, no es mi intención ofender su credo, simplemente estoy intentando enseñar para traer luz sobre el pasaje de la Escritura, pero la Iglesia Católica Romana enseña que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento, después del parto de Jesús, y que no tuvo ningún otro hijo. Los católicos enseñan también otras cosas sobre María, que es corredentora, madre de todos los creyentes, madre de Dios, que ascendió a los cielos como Jesús, y ella es mediadora y reina del cielo. Claro, los cristianos nosotros escuchamos estas cosas y decimos, wow, no podemos creer las cosas que se enseñan. La Biblia desconoce todas estas verdades, estas supuestas verdades. María era virgen, se estima que no tenía más de 20 años de edad, pero era una mujer judía, sencilla, piadosa, pero sobre todas las cosas era una mujer normal, humana. Sus reacciones son humanas cuando se le anuncia lo que estaba pasando en su cuerpo y su rol en el programa de Dios. Ella se asombra y reacciona como cualquier mujer o joven normal. Ella misma dice en Lucas 1:47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En un momento dado deja de pensar en ella misma, en su drama, porque era un drama quedar embarazada en esa instancia de su compromiso con José, pero no obstante ella entra en un gozo de decir, Dios me ha concedido ser madre del Mesías, y su espíritu se regocija. En Mateo 1:48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Cuando uno toma estos dos versículos, uno puede identificar el corazón de esta mujer que iba a educar a nuestro Salvador. Ella habla de sí misma como una mujer necesitada de perdón y salvación. ¿Dónde vemos eso? En Lucas. Dice, Dios mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador y lo sabía muy bien. Y luego habla de ella como sierva. Ahora observen en Mateo capítulo 1, versículo 25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como dije, la Biblia habla en términos que podemos entender, y el término conoció habla de una relación física, marital, sexual, que ocurre normalmente en los matrimonios, y dice aquí, pero no la conoció. Mateo está explicando que José no la tocó sexualmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Recuerdo hace un tiempo atrás, hicieron un reportaje a una monja católica y en ese reportaje ella mencionó que María había tenido una vida normal, marital, matrimonial, sexual con José después del nacimiento de Jesús, y pobre, la querían linchar. Yo pensé, esta mujer o no tiene filtro, porque lo podía pensar pero no decirlo, o no estudió exactamente la doctrina católica, sino leyó la Biblia. Y lo más probable es que leyó la Biblia, por eso se le escapó esta absoluta verdad. Porque es lo que dice la Escritura. José y María tuvieron una vida normal después del nacimiento de Jesús y le nacieron, como toda familia bendecida por Dios, más hijos. Estamos estudiando la carta de Santiago, nosotros aquí hemos hecho un paréntesis, pero Santiago, el escritor, era uno de esos hijos que tuvo María con José, su esposo.
Pero ¿cuál es el punto? Que la forma en que fue concebido Jesús manifiesta que es hijo de Dios y no de José. Ni siquiera la Biblia menciona si en algún momento Jesús, y creemos que sí, le llamaba a José padre, pero no en el sentido de su verdadero padre. Pero podemos decir que José fue su padre adoptivo. El escritor está mostrando que Jesús fue preservado de recibir la naturaleza caída de José. José, su papá, era un pecador, como somos todos nosotros. La Iglesia Católica explica que María también fue concebida como Jesús. ¿Se dan cuenta cómo es un efecto dominó? Cuando torcemos una verdad, tenemos que torcer otra verdad y otra verdad y otra verdad. Entonces, dice, ¿cómo Jesús nació sin pecado? Bueno, María tuvo que nacer sin pecado también, lo cual no es una enseñanza bíblica. Ya hemos leído en Lucas que ella dice, mi Salvador. Alguien que necesita salvaciones porque es pecadora. Así que María tuvo que haber sido concebida sin pecado. Por esa razón Jesús fue engendrado en ella. Es decir, es un ser tan especial María que fue elegida para llevar en su seno al Mesías. Pero eso no es la verdad bíblica. La Biblia explica una doble preservación. Por un lado, fue preservado Jesús de la intervención de José en la concepción. Por otro lado, el Espíritu Santo tuvo que preservar al bebé de la naturaleza caída de María también. Voy a citar Lucas capítulo 1, versículo 31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre, está hablando a María, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María fue mamá de Jesús, la madre biológica, pero Jesús no comenzó su existencia en el vientre de María. Más que un sermón parece una clase de cristología esto, ¿no? Pero quiero decirte, si hay una doctrina que debería edificarnos y llevarnos a la adoración en el corazón, es la doctrina de Cristo. Cristo no comenzó a existir en el embarazo, en la concepción de María. Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo Mateo traduce y explica para el lector que ese niño es Dios. Por lo tanto, Jesús como Dios existió desde la eternidad. En esta mañana en Campana cité no recuerdo su nombre, pero alguien dijo que si Jesús no es Dios, el cielo estará minado, repleto de idólatras. Porque todos los que llegaremos a la gloria somos adoradores de Jesús. Le adoramos a Jesús como Dios. Los magos que llegaron, ¿qué hicieron? Le adoraron. Y los padres, en forma silenciosa, permitieron ese acto de adoración como judíos devotos. No entraron en una crisis. Están adorando lo que no deben adorar. Ni los ángeles reciben adoración, pero este bebé sí. Y este es el misterio de la Navidad, que Jesús es Dios en carne. Por lo tanto, si es Dios, a pesar de ser hombre, Jesús existió desde la eternidad. Navidad implica que Dios se hizo hombre y nació. Jesús preexistente, sí, pero más que preexistente, eterno.
Hijo de Dios que se encarnó. Y dice el escritor Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, cito simplemente, dice Pablo, e indiscutiblemente este misterio es un mega misterio. Es una verdad tan grande de que Dios se encarnó. Y observen un detalle en capítulo 2 de Mateo, por favor. Como mencioné recién acerca de los magos, dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose adoraron a María. ¿Dice así su Biblia? Obviamente que no. Lo adoraron al niño y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, regalos que solo recibían los reyes. Y estos sabios adoraron postrados a Jesús. La adoración que solo es aprobada en la Biblia es a Dios. Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Observen también el versículo 21 sobre el propósito de la encarnación. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la verdadera historia, la historia más grande, la mega historia, la historia de salvación verdadera y más preciosa. Todas las demás historias de superhéroes y de hombres que vienen de otro planeta con superpoderes al salvar al mundo, creo que sus autores tuvieron algún grado de luz leyendo las Escrituras. ¿Por qué vino Jesús? Explica Mateo. El sentido verdadero de su llegada a este mundo. No llega como llegará en la segunda venida. No llega en gloria para que todo el mundo le tema y se escondan de su ira. No, Él viene ahora en un bebé vulnerable. Dios en pañales, como dijo un escritor. Interesante. Dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Israel, el Israel de esos días, el pueblo del Mesías en esos días, no es el Israel de hoy. No es el Israel que es una nación libre allí de 1948. No es lo que es hoy Israel. En esos días Israel era una nación que estaba bajo el yugo de Roma en su propia tierra, pero pagaban unos impuestos inmensos. No eran esclavos, pero eran personas subyugadas por Roma. Y ellos oraban para que el Mesías venga, pero no para que los libre de sus pecados. Los judíos oraban para que el Mesías venga y agarre a los romanos y los destruya. Que no quede un romano en la tierra sagrada de Israel, en la tierra santa. Estos paganos pisan nuestra tierra santa. Se enseñorean de nosotros. Dios envía al Mesías para que nos salve, pero nunca hablaban de sus pecados. Y aquí dice, este Salvador no es la clase de Salvador y de superpoderoso Salvador del cual ustedes esperan. ¿De qué nos puede salvar este bebé? ¿De qué nos puede salvar este bebé? Así como lo ven, en pañales, a Dios, Él vino para salvarnos de nuestros pecados. De nuestros pecados. Mateo lo dice claramente. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Observaron que no dice Él vino a salvarnos del infierno. El infierno es un efecto colateral, es un resultado de aquellos que aman el pecado, que viven en pecado. Y el pecado controla su agenda, sus vidas, sus pensamientos, sus relaciones. No es el infierno. Si Él te salva de tus pecados, indudablemente te salvará de la paga del pecado, que es la muerte
en el infierno. Pero el propósito por el cual Jesús vino, dice Mateo, es salvarnos de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. ¿Se dan cuenta? Vino a salvarnos de nuestros pecados y en el lugar de nuestros pecados poner a Dios, el Creador, con el cual nos rebelamos contra Él. Él vino a pagar el precio de esta gigantesca deuda contra Dios, con la justicia de Dios. Nuestros pecados generan una deuda judicial que Dios toma muy en serio. Dice Jesús en los evangelios, aún una palabra ociosa que los hombres digan será traída al día del juicio. ¿Se dan cuenta, no? Él vino a quitar el pecado del medio. Nuestra deuda, versículo 21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Observen con la certeza que esto se cumplirá. Él salvará a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó. No es una apuesta, no, Dios salvará a su pueblo. Y Él vino a salvar a su pueblo. Dios tiene un pueblo. Los hombres aman sus pecados. Alguien podría estar preguntándose, ¿por qué yo quisiera ser salvado de mis pecados? ¿Por qué yo quisiera ser salvado de algo que trae placer a mi vida, que yo amo? ¿Por qué yo quisiera ser salvado? Yo no quiero ser salvado de Jesús. Yo estoy bien, yo quiero vivir mi vida. Yo a Jesús lo respeto, es un gran maestro. Es digno de admiración, pero no es suficiente. Sus reclamos, sus demandas nos obligan a arrepentirnos de nuestros pecados. Nuestros pecados le ofenden a Él, a su Padre, le ofenden al Creador, a Dios mismo. Y aquí está el asunto crítico del Evangelio. Porque el Evangelio denuncia, confronta, expone la naturaleza del pecado, llama a los hombres al arrepentimiento. Por lo tanto, el Evangelio no es un mensaje popular ni bien recibido por la humanidad. Llama a los hombres a rendirse a Cristo. Entonces, Navidad nos remite al Evangelio, a la misión de Cristo. Versículo 21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Alguien puede estar pensando, ¿quiénes son su pueblo? ¿Quiénes forman su pueblo? Hay una sola forma de saberlo. Vení a Cristo para que te salve de tus pecados. Y sabrás que perteneces a ese pueblo elegido, el pueblo de Dios. Porque Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y lo logra, y lo hace. La misión de Cristo es salvar. Permítame citar, ya para ir concluyendo, algunas escrituras que mencionan esto. Por ejemplo, Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Se dan cuenta? La misión de Cristo, salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Entiende que Jesús vino por usted? Porque usted está perdido. Primera de Corintios 1:21. Dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo está usando ahí un poco de ironía. Un pueblo que ostentaba sabiduría, los griegos, una sabiduría que excedía la sabiduría de los bárbaros. Dice, pero esa sabiduría no les ayudó en conocer a Dios. ¿Saben? Dice este pasaje que le agradó a Dios, y ese es el buen humor de Dios, entre paréntesis, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la palabra que usa Pablo ahí, locura, es tontería. Lo que ustedes, los intelectuales, sabios, griegos, doctos y bochos, cráneos,
piensan que es una estupidez, porque la palabra significa es una estupidez, que es la predicación de los cristianos. Bueno, quiero decirles algo. Dios está salvando a su pueblo por medio de la predicación que ustedes llaman una tontería. Esa es la palabra que usa Pablo ahí. La locura, la palabra moria en griego significa estupidez, locura, tontería. Entonces, Dios está salvando, está trayendo a su pueblo a la salvación por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio básicamente habla de dos cosas, de Cristo y de la obra de Cristo, a nuestro favor. Denuncia a los pecadores que necesitan de Cristo y de la obra de Cristo. Y los pecadores responden diciendo, yo no quiero a Cristo y su obra no me interesa. Pero hay pecadores que dirán, yo estoy perdido y no puedo creer que Jesús haya muerto por mí. Yo quiero a Cristo. Y responden a la predicación. Bueno, ese es el método de Dios para salvar a su pueblo. Por la locura de la predicación. A propósito, ¿cuál es su actitud hacia la predicación? Porque eso habla de su predisposición para la piedad o para la impiedad. ¿Cuál es su respuesta anímica? ¿Cómo reacciona su corazón cuando escucha la predicación? ¿Tienen alta estima la palabra de Dios? Porque Dios le ha dado un lugar central en su plan de salvación a los pecadores. Dice Pablo que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Antes había dicho Pablo que los griegos quisieran escuchar cosas novedosas, profundas, que les sacuda las células de la cabeza. Dice Pablo, no, Dios no lo va a hacer. Y los judíos estaban pidiendo señales extraordinarias. ¿Se acuerdan que a Jesús le pedían señales y Jesús dice, basta, ya no? No les bastó todas las señales que he hecho. No les bastará nunca, porque la fe no viene por ver milagros ni señales. La fe viene por el oír el mensaje de la predicación. Entonces ni los griegos que buscan sabiduría, ni los judíos que buscan señales. Dios eligió un método que ni es de este lado ni de este lado. Es la locura, la tontería de la predicación del Evangelio. Y Dios está incorporando gente a su familia por medio de la predicación. Siendo que Dios decidió salvar a los suyos por la predicación, dice Pablo en 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que la gente esté rechazando el Evangelio no significa que el Evangelio es digno. Que la gente esté diciendo es una tontería no significa que el Evangelio es la sabiduría de Dios, que es palabra fiel y digna, que todos deberían recibir. Dice Pablo, ¿cuál es esa palabra fiel y digna? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cómo vino al mundo Dios? En pañales. Dios se hizo hombre. Pero agrega Pablo algo bastante que nosotros no entendemos la dimensión de estas palabras, de la importancia de estas palabras, porque él agrega, de los cuales yo soy el primero. ¿Se dan cuenta? Según este versículo, lo primero que deberíamos hacer para apropiarnos del mensaje es colocarnos en la fila como el primero de los pecadores. No comenzar a racionalizar el mensaje y decir, pero yo no soy tan malo. Pero si bien hice cosas malas, yo no soy tan malo como dice Dios. Pablo dice, ¿dónde está la lista de los pecadores? Seguro que yo soy el primero. El primero. Pero alguien le diría a Pablo, quizás una abuelita, esas abuelitas buenas, le diría, pero Pablo, tú no eres tan malo. Yo te he visto hacer buenas obras, Pablo. Pablo no era nada malo, era un fariseo.
un hombre celoso de la verdad, estudioso de la Biblia, pero él dice, yo soy el primero de los pecadores, yo necesito ese Salvador que Dios envió al mundo. Si Dios envió al mundo a salvar a los pecadores, yo soy el primero en la lista para que me salve a mí. El término que usa Pablo aquí es muy intencional y es un término que jamás un judío piadoso utilizaría para un colega, para un paisano, para otro judío. Jamás. Esta palabra pecadores era una palabra que usaban los judíos para hablar de los gentiles, de los paganos, de los publicanos. De la peor clase de gente. Para ellos la vida, la gente se dividía. Nosotros, los justos, y los pecadores. Y los pecadores eran ustedes, yo, los gentiles, los paganos, los irreverentes, los traidores a la patria, los cobradores de impuestos, las prostitutas, todos ellos. Pablo dice, ese término horrible que usamos para los demás, yo soy eso. Yo soy un pecador. Yo estoy totalmente perdido. Versículo 21, vamos a terminar ahí en Mateo 1:21, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el Evangelio. Vamos a compartirlo esta semana. Vamos a decirle a los hombres que sus pecados lo separan de Dios, lo condenan, lo llevan para siempre a ser excluidos de la gloria de Dios, pero que Jesús vino a salvarle de sus pecados. Él vino a salvar a un pueblo, a su pueblo, y regresa para rescatar al mundo del pecado y reinar con poder. Ese es nuestro Salvador. Ya no va a venir en un bebé en la gloria. El que viene es un león. Vino como un cordero. Cuadro de mansedumbre y de ternura más grande es un bebé. Pero ya no. No vuelve así. Él vuelve como un león para poner las cosas en su lugar. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque nos has dado entendimiento en esta fiesta popular, ni siquiera religiosa, pero que nosotros podemos darle una inclinación teológica. Podríamos inclusive usar este día para hablar del Evangelio, para estar con hermanos, para celebrar que has enviado a tu Hijo. Padre, gracias porque hoy nos has guiado también a hablar de ese milagro de la encarnación de Cristo. Gracias por usar a personas comunes y corrientes como María. Nos identificamos con ella, Señor. Padre, ayúdanos a compartir el Evangelio en esta semana. Señor, te rogamos en esta noche por los que están presentes, amigos, invitados, que puedan pensar, Señor, en este mensaje y creerlo de todo corazón. Creerlo de tal forma que sea evidente que sus vidas han sido transformadas por el Evangelio. Señor, también en esta noche oramos por aquellos que en estos días de fiesta solo traen a sus vidas, a sus hogares tristeza por personas que no están. Señor, que tú les consueles, que el Evangelio traiga consuelo y paz. Señor, que las puertas de este lugar también se puedan abrir para aquellos que no quieren estar solos, que puedan venir y disfrutar de una cena familiar y de escuchar quizás el Evangelio una vez más. Padre, pedimos
en esta nueva semana que ha comenzado ya, que nos uses para compartir el Evangelio. Señor, oramos por los que están sufriendo enfermedades. Señor, aquellos que están sufriendo hostigamiento en sus labores. Padre, nos duele pensar en hermanos que están siendo maltratados en sus trabajos. Oh, amado Padre, te rogamos por ellos, que tú intervengas. Señor, sabemos que hay personas que están padeciendo dolores físicos, en ocasiones insoportables. Qué misterio es para nosotros, Señor, el sufrimiento y tu buena voluntad, Señor. Padre, oramos que tú les concedas entendimiento de las pruebas y oramos por alivio también, por salud para ellos, Señor. Amado Padre, gracias. Gracias ahora también por poder ver a los niños. Pedimos que al verlos podamos también orar por ellos y que algún día ellos puedan disfrutar de la salvación, todos ellos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.